capítulo 21, si lo recuerdan, del libro de los Hechos. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Amén. Capítulo 21 del libro de los Hechos. Y aquí vamos a ver nosotros a Pablo cómo ya se despide de la iglesia de Éfeso, de los líderes que los había juntado y los había puesto para darles una enseñanza, una conferencia. Acuérdense que ellos no conocían al Espíritu Santo. La iglesia de Éfeso no conocía al Espíritu Santo y los preparó para que evangelizaran en lo que ahora nosotros conocemos como Turquía. Recuerden que hay ciudades en la Biblia que tienen ahora actualmente es una ciudad más que en la antigüedad o con otro nombre, pero cuando vemos la geografía bíblica o el mapa, pues corroboramos que ahora, por ejemplo, es Turquía, donde Él nos había preparado para enviarlos a predicar. Se despide de ahí y pues ya saben ustedes que era una ciudad donde había mucho ocultismo, mucha brujería, donde se adoraba a la reina de los cielos, que es la Diana de los Éfesos, que es la misma la que han adorado todos los tiempos, la diosa Semiramis, Diana de los Éfesos, y todo lo que tú ya sabes de eso, ¿no? Y una ciudad muy fuerte donde Pablo tuvo que confrontar a los espíritus de ese lugar. Pero ahora se dispone a ir a Jerusalén. Y el capítulo 21, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. No pierdan de vista que Lucas, el que escribe el Evangelio, es el que escribe el libro de los Hechos. Entonces Lucas era parte de ese viaje misionero del apóstol Pablo, y aparte que sabemos que Lucas era el médico amado. Amén. Versículo 1, capítulo 21, versículo 1, dice: después de separarnos de ellos, de los hermanos de Éfeso, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Y al avistar Chipre, o sea, vimos esas costas de Chipre cerca de la iglesia, dejándola a mano izquierda, o sea, se movieron, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. ¿Quién dice amén? ¿Por qué la Biblia menciona varios lugares que normalmente pues uno desconoce? Si apenas conoces tu propia ciudad, pues imagínate, hablamos del Medio Oriente. Porque arqueológicamente y geográficamente corroboran la historia que existieron esos lugares. Porque hay mucha gente que no cree en lo que la Biblia dice. Entonces siempre el Espíritu Santo pone verdades para que los que no creen de alguna manera puedan aceptarlo de otra, es decir, arqueológicamente, geográficamente, históricamente. Todas esas son pruebas fehacientes y contundentes de que lo que la Biblia dice es verdad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, y Pablo dice incluso, fuimos llevados por el viento, dice, nos fuimos hacia la izquierda. Obviamente en aquel tiempo no había motores, no había aviones, o sea, no había nada de tecnología, y se movían normalmente por el viento, barcos veleros, o no sé de qué manera estaban construidos, pero ni siquiera el carbón utilizaban, eran puras velas, y a través del viento manejaban y los remos. Entonces Pablo se percata, o más bien inspirado por el Espíritu Santo, dice: navegamos porque el barco debía de zarpar de ahí. Versículo 4, y hallados los discípulos, dice, nos quedamos allí, ¿cuántos días? 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, o sea, le hablaban por el Espíritu, que no subiese ¿a quién? A Jerusalén. Hay que hablar algo aquí. Esto nos dice que cuando Pablo llega a este lugar, dice, había discípulos, lo que significa que Pablo no era el único que estaba predicando el Evangelio. Esto quiero decirlo, hermanos, porque la iglesia no es la única que predica a Cristo. Hay muchas iglesias. De pronto vamos a lugares donde tú dices, aquí no hay carretera, aquí no hay tren, y luego de repente te encuentras que hay hermanos ahí. Pues déjame decirte que hay misioneros que caminan horas, que caminan días,
para ir a esos lugares a predicar el evangelio. Y uno normalmente dice, ¿cómo esta gente se hizo cristiana? ¿De dónde se convirtieron? ¿Quién les habló? ¿Quién les predicó? Bueno, pues gente apasionada, gente que dice, yo camino a pie, en burro, a caballo, pero yo llevo el evangelio. Ahora, aquí Pablo dice que encuentra discípulos, según este versículo, el versículo 4, y dice que estuvo ahí con ellos 7 días. Amén, hermanos. Entonces es muy interesante también lo que le dijeron ellos, que por el Espíritu Santo, diga conmigo, hablaron por el Espíritu, y le dijeron que no subiera a Jerusalén. Quiere decir que de alguna forma, hermanos, y de alguna manera ya el Espíritu Santo se lo había confirmado al apóstol Pablo, y el Espíritu estaba hablándole a Pablo continuamente: vas a padecer, vas a sufrir, te van a meter a la cárcel, algo va a pasar contigo. Yo sé que a lo mejor era un sufrimiento, era un dolor de cabeza, era un martirio pensar, me va a pasar algo, no voy a estar bien, voy a estar en cadenas, voy a estar en prisión. Y deje usted, el colmo es que todavía pasaban a ciertos lugares y a donde quiera que iban le decían lo mismo, Es como si a ti alguien te dice, oye, te va a pasar esto, te va a pasar esto, va a suceder esto, y tú dices, ya me está dando miedo lo que me están diciendo, ¿no? O sea, Pablo estaba siendo confirmado por el Espíritu que iba a sufrir. ¿Quién dice amén? Ahora, si nosotros buscamos, yo quisiera que fueras al libro de los Hechos, ahí mismo, pero al capítulo 20, versículo 23, para que veas que el Espíritu Santo lo estaba continuamente preparando. Hechos 20, versículo 23. Hechos 20, versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, que dice Pablo, me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones, me esperan tribulaciones, donde quiera. Entonces que Pablo estaba continuamente, Dios le decía, hey, te estoy avisando que no viene nada bueno, ¿está dispuesto a seguir? Y Pablo dice, yo estoy dispuesto, si estoy aquí es porque estoy dispuesto y porque estoy apasionado por Cristo. Yo quiero decirte algo, que cuando tú estás apasionado por Cristo, cuando tú estás bien metido con Cristo, no te importan las tribulaciones, no te importa lo que venga. Finalmente sabes tu recompensa, sabes que Dios está contigo, sabes que Dios te va a respaldar, y uno no sabe tantas cosas que uno va a sufrir, aunque a veces el Espíritu Santo nos dice algo y nos va mostrando algo, y de pronto como seres humanos como que no lo recibimos, como que de pronto si alguien hasta nos da una profecía, a veces dudamos de esa profecía porque alguien hasta se molesta y dice, siempre me dicen cosas malas, nunca me profetizan nada bueno, y ya no me está gustando eso de la profecía, pero pues Dios los bendiga, ¿no? ¿Sí me estás oyendo? Versículo que sigue, ¿qué versículo sigue? El 5. Entonces, ¿qué dice la palabra ahí? Y cumplidos, Hechos 25:5, y cumplidos aquellos días, dice, o sea, después de haber estado ahí, salimos acompañándonos todos, o sea, todos me acompañaron, sus mujeres, sus hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas. ¿Qué hicieron en la playa? Dice, ahí en la playa donde ellos me dejaron para embarcarme, todos oramos. Me dejaron, se despidieron. No fue nada grato, no fue nada bueno, porque sabían que Pablo iba a morir. Imagínate tú la despedida. A veces cuando tú visitas a un familiar que tienes tiempo que no lo ves, y vienen momentos, mira, la llegada es maravillosa. ¿Quién dice amén? Tú llegas y visitas a un familiar, qué padre, ¿no? Ay, qué bueno que llegaste. Y lo primero que te dicen, ¿cuántos días vas a estar aquí? No, hombre, nomás vengo por 2 días. No, no seas malo, quédate otros días. Lo bonito es llegar, pero lo triste es la despedida, porque te encariñas, vuelves a recordar viejos tiempos maravillosos si es tu familia. Imagínate lo que sintió Pablo. Pablo sintió el pesar de su corazón que ya no los iba a ver, porque a donde quiera que Pablo iba, se estaba despidiendo. Pablo estaba diciendo, es mi última ocasión que voy a estar con ustedes. Y vaya que necesitaba tener valor para decir eso. Imagínate que alguien te diga, hermana, aprovechemos porque yo no sé si me vuelvo a ver. Hermana, pues ya se está despidiendo, que pues no precisamente, pero pues así como están las cosas, no sé si la vuelvo a ver. De pronto no queremos escuchar eso. ¿Sí me estás escuchando? Amén, o no amén, hermanos. Versículo 6, abrazándonos ahí en la playa, ¿unos qué? Otra vez, abrazándonos los unos a los otros, subimos ¿a dónde? Al barco, y ellos se volvieron a su casa. Se abrazaron,
oraron, se dieron el ósculo santo, versículo 7, y nosotros completamos la navegación. O sea, nos fuimos hacia adelante, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, que es una ciudad que está como a 25 kilómetros hacia el norte de Jerusalén. Y habiendo salido los hermanos, dice, nos quedamos con ellos, ¿qué? Habiendo saludado, perdón, a los hermanos, nos quedamos con ellos un día en ese lugar. O sea, no tardó mucho Pablo, solo un día, pero lo aprovechó al máximo. Yo te quiero decir a ti que cuando tengas la oportunidad de estar en algún lugar con un familiar, aprovecha el tiempo. No solamente es un tiempo de esparcimiento, de visita, de comida, de todo lo hermoso que es una visita, pero recuerde que nuestro mensaje es predicar a Cristo y hablarles de la palabra de Dios. Inmediatamente, ¿qué tengo que hacer si voy a ver a un familiar y que sé que no son cristianos? Convivir, comer, salir, pasear, lo que sea, pero inmediatamente buscar un momento para hablar la palabra y llevarlos a un templo. Lo primero que tienes que hacer es, no habrá una iglesia por aquí, oye, pero ¿cuál iglesia? Tú, una iglesia cristiana, mira por allá, esos que aplauden, esos locos gritones, me cae gordo, pero ¿a poco vas ahí tú? Y agárrate que ahí te voy. Buenas noches. Hermanos, ¿sí estamos aquí? Tenemos que aprovechar el tiempo, sobre todo cuando es familia que no conoce al Señor. Y entonces Pablo dice que estuvo un día con ellos, versículo número 8. Y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos ¿a dónde? A Cesarea o a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, aquí está lo bueno, dice, fuimos hacia Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Aquí hay algo tremendo. Diga conmigo, Felipe el evangelista. ¿Alguien se acuerda de Felipe el evangelista? ¿Alguien se acuerda? Un recordatorio. Pongan atención. Felipe era uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Prócoro, Nicanor, prosélito de Antioquía, Esteban, Felipe y otro que se me escapa por ahí. Era un grupo de 7 meseros, porque eran los que servían en la mesa. Escúchame lo que te digo. Ahora, aquí hay un trasfondo tremendo. ¿Con quién consintió Pablo en su muerte? Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, voy a cantar, gloria a Dios, aunque no cante bien, aunque cante como la chimoltrufia. Porque en Cristo hay poder, gloria a Dios. Si te sientes ser atado, solo te recuerdo ahora que esas cadenas ya están rotas. Si le alaban. ¿Con quién consintió Pablo en su muerte? Vuelvo a preguntar. ¿Perdón? ¿A quién mataron? ¿A pedradas? Perdón, por favor, hermano. ¿Y Esteban no era compañero de capitán de meseros? Buenas noches. Ay, pastor, había capitanes. Bueno, pues eso digo yo. Porque eran 7 los que servían en la mesa. Y ahí está Felipe y ahí está Esteban. Ahora, imagínate tú, ¿quién consintió en la muerte de Esteban? Pablo. Este Pablo que estamos leyendo ahora llega a la casa de ¿quién? Imagínate Felipe lo que estaba diciendo, oye, después de que mataste a mi amigo, ahora te voy a dar posada en mi casa. Hola, buenas noches. Lo bueno que Felipe no era rencoroso con nosotros. Lo bueno que Felipe era un hombre de Dios. Lo bueno que Felipe era un evangelista que predicaba a Cristo. Lo bueno que Felipe era un hombre espiritual. ¿Alguien está escuchando lo que estoy hablando? Mira, de donde uno no piensa, de donde uno no se imagina. Pongan atención, iglesia, a lo que voy a decir. De donde uno no piensa, donde uno no se imagina. Y esto va para los servidores. Estos eran meseros, estos eran servidores
que iban a estar solo ayudando a servir la comida y a distribuir los alimentos y a coordinar la limpieza y todo el trabajo que a lo mejor nadie quería. No eran apóstoles, no eran predicadores, pero cuando tú ves el perfil de Esteban, era un hombre ungido por el Espíritu Santo. Era tan ungido que los religiosos no soportaban su predicación, por eso lo mataron a pedradas. Pero cuando tú lees la Biblia de Felipe, que era un ¿qué? Un evangelista, de donde menos pensamos, de donde menos nos imaginamos, Dios puede usar a las personas más ungidas que te puedes imaginar. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Cómo es posible que un mesero, alguien que sirve, un ujier, el hermanito que abre la... ¿Cómo es posible que ese hermanito que está en el estacionamiento, ese hermanito que nomás abre el cierratemplos, hasta le ponemos un nombre, ¿no? El guardatemplos, en algunas iglesias sí se les conoce, el guardatemplo. ¿Cómo es posible que ese hermano que guarda el templo ahora resulte que es un evangelista? Por la gracia de Dios. No es por ti, es por la gracia de Dios. Escúchame lo que te estoy hablando. Y aquí dice la palabra que entonces llegaron a la casa de Felipe, según el versículo 8, que era uno de los 7, dice, y posamos, ¿qué? Posamos con él. Ahora, ¿alguien se acuerda que este es el mismo Felipe que le predicó al eunuco? El mismo Felipe que el Espíritu lo tomó 30 kilómetros y lo trasladó. Sí, señores, voy a decir algo que va a reventar su cabeza. La teletransportación, en el tiempo y en el momento en que Dios lo quiere hacer, lo hace sin pedirte permiso a ti. Es el único, o hay otros momentos, pero creo que hay dos en la Biblia, pero este es el momento donde Felipe, Dios lo agarra de aquí y lo manda de aquí hasta Cuauhtémoc, 30 kilómetros. Solo para hablarle a un hombre que iba leyendo la Biblia, llamado el eunuco, y que después lo bautizó. Era un hombre tremendo. Felipe era un hombre tremendo. Era un hombre usado. ¿Alguien dice amén, hermanos? ¿Alguien está aquí conmigo en esta noche? Lo cual yo quiero decir algo en esta hora. No porque una persona sea guardatemplo, sea ujier, sea servidor, esté encargado de talentos, o sea el que atiende el sonido, el audio. Ese hermanito nomás está en el audio. Hermanos, no importa la posición de donde tú estás, el Espíritu Santo está contigo. Y el Espíritu, ¿sí me estás oyendo, iglesia? Y el Espíritu Santo te puede usar a ti. No importa que nomás seas el barrendero de la iglesia. El Espíritu Santo está contigo para sanar, para liberar, para bendecir. Tú puedes tener, escucha, iglesia, tú puedes tener una familia ejemplar, aunque no seas el pastor, aunque no seas el apóstol, aunque no seas el profeta, aunque no tengas un título, porque esos son títulos nada más. Escúchame, lo más importante es tu familia, lo más importante son tus hijos. ¿Alguien está aquí escuchando? Entonces ahora nosotros miramos a este Felipe, que tiene a un gran apóstol, a alguien que había matado a su amigo llamado Esteban. Ahora lo tiene en la casa, dándole posada y dándole tortillas de harina. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién vive? O sea, Dios levantó a Felipe con la gracia de Dios, amén. Y él fue el que fue a predicar, hermanos, a Samaria, y donde hubo muchos milagros y donde hubo muchas señales, y donde de pronto iba, escúchame lo que te estoy hablando, por causa de la muerte de Esteban, muchos fueron esparcidos, y a donde iba Felipe, a lo mejor al mercado, ahí se ponía a orar por la gente, y ahí los endemoniados eran liberados, y los enfermos eran sanados, iglesia. ¿Sí me estás escuchando? Tú no tienes que tener pena, ni tienes que tener vergüenza. Imagínate tú, estás en las tortillas. ¿Alguien está aquí conmigo? Estás haciendo fila en las tortillas por alguna razón. No es malo ir a las tortillas, ¿verdad que no, hermano? Y si son calientitas, olvídese tremendamente. Oiga, usted está en las tortillas y de repente ahí alguien le da un ataque de epilepsia. ¿Usted qué va a hacer ahí? No me diga, ¿qué va a hacer usted? Pastor, bien sencillo, llamo al 911. No, señor. Lo primero que usted tiene que hacer es preguntarle al familiar: ¿me permite orar por él? ¿Me permite orar por ella? ¿Es usted brujo? No, ni brujo pentecostal tampoco, Dios me libre. Soy un hijo de Dios, pero yo creo que Dios lo puede sanar. Y ahí, en el nombre de Jesús, tirado a la persona con epilepsia, tú le pones la mano y Dios puede sanar a esa persona. Dios la puede sanar. ¿Quién cree que lo puede sanar? Pero tú no tienes que avergonzarte. Es que no, es que si tenemos al Espíritu Santo, era lo que hacía Felipe. Un evangelista es muy intrépido. Un evangelista es intrépido, es atrevido. Un evangelista es entrincado, entroncado, valentón. Un evangelista no anda ahí: le hablaré
le hablaré, le diré. No, un evangelista llega y ¡pácate! Les vamos. Cristo le ama, Cristo le bendiga. ¿Sabía usted que hay vida eterna? ¿Sabía usted que Cristo lo espera en el reino de los cielos? ¿Sabía usted que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario? ¿Sabía usted que Cristo pagó por usted? ¿Y usted qué? Le estoy predicando el evangelio. ¿Quiere a Cristo en su corazón? Y empieza la gente a llorar. No sé por qué estoy llorando. Yo sí sé por qué está llorando, porque el Espíritu Santo te está tocando. ¿Quiere recibir a Cristo? Pues no sé qué sea. Bueno, pues levante sus manos. No me va a saltar, oiga, no, levante sus manos. Bueno, pues. Creo que el único emocionado aquí soy yo. Lamento que ya me están dando ganas de dar una patada esto que está aquí. No, gracias. Escuchen, iglesia. Felipe, mientras iba a comprar a Cesarea mandado, comida, no perdía su tiempo. ¿Qué es un evangelista? Dijo Pablo, predica a tiempo y fuera de tiempo. El que tiene el don o el que tiene el ministerio de evangelista, y aunque no tenga el ministerio, todos tenemos que predicar. ¿Quién dice amén? Amén o no amén, iglesia. Pero el que tiene ese don, el que tiene ese ministerio, donde quiera que anda, deja folletos aquí, deja folletos acá, regala calcomanías, le habla al que está por acá, y si trae carro le prende la estación para que oigan a un señor gritón feo que está ahí gritando. El que es evangelista todo el tiempo está hablando la palabra, hablando la palabra, porque está regando la semilla, porque está sembrando la palabra de Dios. Ese es un evangelista de Dios. No sé si me estás escuchando, iglesia. ¿Quién dice amén en esta hora? Entonces Felipe traía una trayectoria de que estaba usado por Dios, porque los endemoniados se estaban liberando, porque la gente estaba sanando, pero además tenía 4 hijas. Tenía 4 hijas que profetizaban. Imagínate el impacto. Yo quiero eso. Yo quiero que mi hija aquí esté enfrente, que ella también profetice y predique. Ella canta, pero no quiere cantar, nomás en el baño. Oye, yo me sentiría bien orgullosa. Kimberly está. Oye, Kimberly trae un punch tremendo. Nunca la había oído predicar. ¿Usted nunca la ha oído predicar? Ni yo tampoco. Ya somos 2. Pero el día que Kimberly se agarre y se ponga en el púlpito y con esa voz así de que, hermanos, pues mi papá grita, pero yo no grito. De esas predicadores que anestesian. ¿Sabes que hay predicadores que anestesian? Que te hablan bien suavecito. Hermanos, Dios los bendiga, buenos días. Y te hablan tan despacito que tienes que callar y que ni una mosca pase porque no le oyes. Y aparte de que no le oyes, te duerme. Oh, pero qué palabra tan poderosa dan esas gentes. Qué palabra tan eficaz, qué palabra tan bendecida. Y usted dice, la hija del pastor no grita, no brinca, no hace nada, pero ay, cómo llega la palabra. ¿Quién dice amén? Espero no estar profetizando en esta noche. Pero uno como padre se siente padre tener hijos así, ¿no es cierto? Yo veo al mío tocando, cantando, grabando, estudiando. No, yo gloria a Dios, ¿verdad? Y oro para que Dios lo guarde en el camino. Y veo a mi otra hija también, y veo a mi otra y también me gozo, ¿verdad? Que también me gozo. Pero yo quiero tener a todos mis hijos sirviendo. ¿Alguien quiere tener a su esposo sirviendo a Dios? ¿Alguien le gustaría ver a su familiar de usted cercano, hijo, esposo, suegra sirviendo a Dios? Dice usted, no sé, aunque no sé, mi suegra, no sé. Yo tengo una hermana ya que ganó a su suegra y la suegra le hacía el talento en la iglesia porque unas comidas tremendas, de verdad. Y la suegra, pues yo te ayudo. Empezó ayudando a la nuera llevando haciendo el talento. No iba, pero lo hacía el talento. Y todas las florecitas, ay hermana, qué rico guisa. Yo sabía que no era ella, pero me callaba la boca hasta que un día se dieron cuenta que no era la hermana, sino que la suegra. Oiga, tremenda bendición de la suegra. Y un día escuchó en sus oídos que nadie quería hacer la comida para una convivencia de como 500 personas en la iglesia, y nadie se atrevía a hacer tanta comida para 500 personas. Y dijo la suegra, ¿qué andan batallando? Yo les ayudo si quieren. Fue a la iglesia a hacer la comida. Y ahí empezó a buscar a Dios. Se enamoró de Dios. Dios la enamoró también.
ahí empezando. Oiga, qué hermoso. Amén o no amén, hermanos. ¿No me gustaría tener a su familiar aquí en la casa de Dios? ¿No creen que eso es lo maravilloso, verdad que sí? Felipe, diga conmigo, Felipe tenía 4 hijas. ¿Qué dice la Biblia de estas 4 hijas? Versículo número 9. Entonces dice la Biblia que él tenía 4 hijas doncellas. ¿Qué era lo que hacían ellas? Díganlo fuerte. ¿Qué era lo que hacían ellas? Profetizaban. No barrían, no hacían talento, no tocaban, no predicaban, pero profetizaban. Y Pablo dijo una vez: yo prefiero que todos profeticen en lugar de hablar lenguas, porque el que profetiza edifica la iglesia, ayuda a la iglesia. ¿Tú crees que estas hijas de Felipe no le ayudaban a él? Amén o no amén, hermano. Imagínate quién estaba en la casa de Felipe. Pablo, el que había matado a Esteban, el amigo de Felipe, dijo aquel. Imagínate que las hijas de Felipe le han de haber dicho: papá, el Espíritu Santo nos está diciendo que Pablo va a sufrir. Imagínate, eran profetizas, ¿o no es cierto? Yo me imagino que las hijas de Felipe le han de haber dicho: oye Pablo, el Señor nos está mostrando y te vamos a soltar palabra y te vamos a decir que no te ven tan bien, no por lo que le hiciste a Esteban, el amigo de mi papá, pero eres, como fuiste tremendo, pues Dios te está haciendo pagar. Toma chocolate y paga lo que debes. Así que imagínate, 4, no era una, eran 4 que lo estaban surtiendo, pero de día y de noche cuando estaban con él, porque creo que estuvo 7 días, lo vamos a ver ahorita, una semana completita, palabra. Pobre Pablo, no se fue bien surtido. ¿Quién dice amén? ¿Alguien quiere tener esa gente a su lado? A ver, ¿alguien quiere tener esa gente que le esté soltando la palabra de Dios? Y que esa palabra se cumpla, por supuesto. ¿Quién dice amén? Amén o no amén. Versículo número 10. Entonces dice: permaneciendo con nosotros allí algunos días, descendió, o sea, Pablo estaba conmigo, dice, descendió de Judea un profeta llamado, ¿qué? Ágabo. Ahora, si tú le añades a este escenario un profeta, ya tenía 4 profetisas, pongan atención, 4 profetisas, las hijas de Felipe, y ahora le añades un profeta a donde está Pablo. Es un licuado perfecto para una revolución en el corazón de Pablo. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Pues aunque no me entiende, ya te lo dije. Versículo 11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándole los pies a Pablo y atándole las manos a Pablo. Este profeta no conocía a Pablo. ¿Sí me estás entendiendo? Mire cómo es Dios, hermano. Pues es importante ser inspirado por Dios. De pronto, cuando viene la inspiración del Espíritu Santo, uno dice: el Señor me dice esto, y que si el Señor te lo dice, gloria a Dios, dilo, pero si no, ni lo digas, porque te metes en problema. Pero cuando Dios te lo dice, vale más que lo digas, porque hay bendición de Dios, porque Dios toca corazones por medio de siervos y por medio de siervas. ¿Sí me estás entendiendo? Agarró el cinturón de Pablo, le ató los pies, le ató las manos, dice la Biblia, y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Por eso dije yo que no lo conocía. Y le entregarán en mano de quién. ¿En mano de quién? O sea, ya Dios le estaba confirmando al apóstol Pablo. Gracias, licenciado. Ya Dios le estaba confirmando a Pablo lo que le iba a pasar. Gracias, porque me sacaste del encierro. Eres Moisés el libertador. Bueno, Aarón, porque Moisés soy yo. ¿Están aquí? Escuchen lo que te estoy hablando. Ya Dios le estaba confirmando a Pablo con hechos. Hay maneras en las que Dios confirma las cosas. Hay cosas que se llaman actos proféticos. Hay cosas que se llaman, voy a hablarte cosas que si no las entiendes, ahí las estudias después tú.
Pero hay cosas que se llaman actos proféticos. En la guerra espiritual, cuando nosotros oramos, no somos brujos, no somos chamanes, ni somos tampoco indios con plumaje ahí, no. Somos hijos de Dios. Pero hay veces que en la guerra espiritual el Espíritu Santo te lleva a hacer acciones proféticas. ¿Y qué son acciones proféticas? De pronto el Espíritu Santo te dice a ti: esta casa va a ser mía. Fíjate lo que te digo, esta casa va a ser mía. Y de pronto el Espíritu Santo te dice: dale 7 vueltas a esa casa. Está loco el pastor, ¿verdad que sí? Si usted no lo cree, es asunto de usted. Pero el Espíritu Santo de pronto te dice eso. ¿Y sabes qué hace el Espíritu Santo? Lo cumple. Son actos proféticos. Y si estamos en la guerra espiritual, de pronto el Espíritu Santo te dice: ¿dónde está el problema aquí? Tráeme el mapa de la ciudad, o tráeme la foto de fulano. El Espíritu Santo, esto no es un ritual, porque esto no se hace todos los días. Esto se hace cuando el Espíritu Santo te lo dice a ti. No sé si me estás escuchando. Alguien levante su mano si me estás escuchando. Diga conmigo: actos proféticos. ¿No? De pronto usted, por ejemplo, yo tenía una hermana en la iglesia, y no sé si aquí también, pero de pronto traía la foto de su esposo que no era cristiano. Y un día yo la vi. Yo siempre veía que tenía un papel en la mano. Y yo dije: ¿será la receta? ¿Vendrá de una consulta? Vaya usted a saber qué era. Hasta que un día agarró la mano y me la enseñó. Dijo: ve que siempre ven con esto. Y dije: no. Dice: este es mi esposo. Y cada vez que vengo a la iglesia, yo digo: aquí va a estar este hombre. Lo declaro, lo establezco y lo decreto en el Señor. Sálvalo, Padre. Dice: y cuando estamos alabando a Dios, yo levanto la fotografía de mi esposo y danzo con él. Aunque él no está aquí en mi cuerpo, pero mi mente está orando por él. Acciones proféticas. Habrá momentos en que el Espíritu Santo te va a llevar a hacer algo así. Sobre todo, repito, cuando estamos en guerra espiritual, en el nombre del Señor. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén, hermano? En la Biblia hay muchos ejemplos. De pronto el profeta Ezequiel agarró un jarro y lo reventó y lo rompió. Y delante de los ancianos de la ciudad dijo: así como vieron que el jarro se rompió, así será el pueblo destruido. ¡Ah! ¿Cómo? Así dice el Señor. Agarró el jarro y ¡pácatelas! Lea su Biblia. Y en otra ocasión, cuando un hombre, no sé qué profeta fue, si Elías o Eliseo, le dijo a otro hombre: golpea la tierra. Y golpeó 3 veces. Dijo: nada más golpeaste 3 veces. Si hubieras golpeado más, hubieras acabado con tus enemigos. Escúchame lo que te digo. Se llaman actos proféticos. Hay momentos. ¿Me estás oyendo, iglesia? De pronto, escúchame, parecen locuras, parecen cosas de otro mundo, pero eso solo sucede cuando tú estás conectado con aquel que te digo, con el Todopoderoso, con Cristo, con el Espíritu Santo. Y lo podemos hacer en la casa donde el Señor te dé la libertad. ¿Me estás diciendo amén en esta noche? Amén, hermano. Pero eso lo hace el Espíritu Santo con cada uno en lo personal, porque hay muchos que no creen, hay muchos que dudan. ¿Me estás oyendo en esta noche, iglesia? Entonces a veces el Espíritu Santo nos va a decir, yo a veces veo de pronto gente, hermanos, que espadean con la mano y tú los ves y así los ves, y dices: está viendo un cañaveral, ¿lo que está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo? Estoy cortándole la cabeza al enemigo. En el espíritu le estoy derribando. Bueno, pues si el Señor le dijo eso, nomás me hago para acá para que no me corte la mija, ¿verdad? Pero ¿sí me estás entendiendo? A ver, ¿sí me estás entendiendo? Esto es muy importante. En la guerra espiritual, escúchame, habrá momentos que el Espíritu Santo te va a inspirar a hacer cosas. Este profeta agarró un cinturón. ¿Sí lo leíste conmigo? Amarró los pies de Pablo y las manos de Pablo sin saber que el cinturón era de Pablo. Pero Dios sabía que el cinturón era de Pablo. Y dijo: así como te amarré los pies y las manos, así dice el Espíritu que serás llevado a Jerusalén. Porque Dios conoce todas las cosas, iglesia. ¿Cuántos creen en este Dios maravilloso? ¿Alguien cree en este Dios que es poderoso? ¿Amén o no amén? Hay que estar despiertos a esto, hermano, porque el Dios de Pablo es el Dios de nosotros. Amén. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy. No le oigo. De ayer y de hoy, ¿y de dónde? Y por siempre. Amén. ¿En qué versículo nos quedamos? ¿En el versículo 12 o 11? En el versículo 11. Entonces dice: quien viniendo a vernos tomó el cinturón de Pablo
y atándole los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así te atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Amén, hermanos. Amén o no amén. Versículo 12. Al oír esto, todos los que estaban en esa reunión, dice, al oír esto, otra vez le volvimos a rogar nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Cualquiera de nosotros pudo haber dicho: ah, qué hombre tan terco, hombre, si ya le están profetizando que le va a pasar, pues más vale que aquí corrió que aquí quedó. ¿Cuál era la terquedad de Pablo de ir ahí? Hay cosas que son más fuertes de las que tú puedes decirle a una persona. Voy a explicar. Hay cosas más fuertes que tienes tú de las que alguien te puede decir a ti, aunque sea una profecía. Porque ellos dijeron: Pablo, te estamos diciendo que no vayas, te están profetizando que te va a pasar esto. Oye, ya Pablo, ya predicaste, siéntate, ya contempla tus laureles, tus victorias, todas las misiones que hiciste y lo que tú lograste como predicador. Ya, cálmate, apacíguate, Pablo. Pues, ¿qué tienes en la cabeza, hombre? Pablo tenía algo más fuerte de lo que él oía. Y no que estuviera en contra del Espíritu, y no que fuera rebelde, y no que Pablo no se quisiera a sí mismo, porque yo creo que Pablo ha de haber tenido esas palabras que dicen que no podemos amarnos más a nosotros mismos que al Señor. Yo creo que retumbaban en la cabeza del apóstol Pablo. ¿Sí me estás entendiendo? La palabra que Cristo decía: no temas al que mata la carne, sino al Espíritu. Amén, hermanos. Amén o no amén. Había algo muy fuerte en el corazón de Pablo que lo llevaba hacia Jerusalén, porque Dios tenía planes perfectos con él. De pronto alguien te va a decir cosas, pero el Espíritu te dirá otras cosas a ti. Cosas que parecen locura, cosas que aparentemente son buenas para ti, pero que de alguna forma Dios a ti te hace sentir algo fuerte para que tú continúes con aquel objetivo que tienes en tu corazón. ¿Sí me estás escuchando en esta hora? ¿Alguien dice amén o no dice amén? Así que no estoy durmiendo. Pero bueno, continuamos, o no, hermanos. Entonces Pablo, versículo 13, o sea, le rogaron. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando? Dice Pablo. O sea, ¿por qué están llorando? ¿Y por qué están quebrantándome el corazón? ¿Por qué me hacen sentir mal? Dice Pablo: porque yo, por si no lo saben, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿A qué estás dispuesto tú? ¿A qué estás dispuesto? Es una pregunta para ti nada más, no la contestes. Pero algunas veces no queremos sufrir por causa de Cristo. Y en la vida cristiana se sufre también escasez, críticas, burlas, se voltean las amistades. Aún los peores enemigos serán los de tu casa. He conocido cristianos que a veces dicen: no, es que la verdad está muy duro ser cristianos, porque mi mujer me puso un ultimátum. Mi mujer me dijo que si sigo con el cristianismo se divorcia de mí. Digo: ¿así? Pues no toda mujer quiere un hombre sin alcohol y sin nada y un hombre hacendoso y bueno. Pues sí, pero ya ve esta mujer, no, dice que ella como me conoció, así me quiere. ¿Qué hago, pastor? Es tu decisión. A veces tú serás puesto en un aprieto en tu decisión, pero todo depende de ti, de tu convicción, de tu fe, de tu seguridad que tú tienes con Dios. ¿Sí me estás escuchando? Porque hay gente que a veces te va a poner en un jaque mate: o sigues o renuncias, o te fortaleces en el Señor y haces lo que Él te pide, o desistes del llamado del Señor. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? Entonces dice el versículo 14: entonces, como no le pudimos persuadir, ¿qué dice Lucas? Versículo 14: como no le pudimos persuadir, o sea, no lo cambiamos de idea, desistimos, o sea, renunciamos diciéndole: hágase, no los escucho, hágase la voluntad del Señor, hágase la voluntad del Señor. A veces tú puedes dar una palabra profética a alguien, pero la otra persona
tal vez sienta algo más fuerte que lo que tú le estás diciendo. Porque a Pablo se lo habían dicho, se lo habían profetizado, un profeta vino y le dijo lo que le iba a pasar, pero había algo más grande en él que no lo desanimaba. Y dijo Pablo: si he de morir por causa del Señor, que muera, pero yo sigo adelante. Yo conocí a un pastor, escúcheme porque estoy a punto de terminar. Yo conocí a un pastor que de pronto se le vino un problema, no de familia, un problema legal, muy, muy desesperante. Le iban a quitar su templo. No estaba nada mal, estaba bien. La historia más o menos comenzó así. ¿Me dejan decirse? Levanten su mano si quieren oír esto. Gloria a Dios. La historia comenzó de la siguiente manera. Cuando el pastor toma el terreno para la iglesia con el amor para hacer un templo, pues eran lugares baldíos, solos, lo cerca, lo comienza pues, a poner, ¿verdad? Manglares, un cordón de púas, de hilo de púas y todo, etc. Y ahí al lado, un vecino que se hizo cristiano, pues era el que de alguna manera pues ahí regaba las plantitas, porque el pastor había sembrado mangos, guayabas. Tú sabes, un terreno cuando no tiene nada, pues le metes algo para que se dé caído. Y el pastor venía cada 8 días y lo revisaba, lo limpiaba, platicaba con el hermano. De pronto, a los meses pasa, en aquel tiempo pasa Coret. Coret es una dependencia del gobierno que te acredita como dueño, posesionario de un predio. Levantaron el censo de los propietarios o de los posesionarios. Pues aquel cristianito, al ver que no estaba el pastor, lo puso a su nombre. Y llegó el domingo el pastor, que todavía no era templo, pero que el terreno era para el templo. Dijo: pastor, pasaron los de Coret, dice. Y pues yo le di mi nombre porque como usted no estaba, mira qué chulo, ¿verdad? Y dijo el pastor: no hay problema, dice, pues usted es hermano y pues no hay problema, esto apenas es un terreno que estamos construyendo, vamos a construir. Dice: no hay problema, cuando haya que hacer el cambio lo hacemos. Pues sí. Y el pastor empezó a construir, y a construir, y a construir, y aquello se empezó a ver bonito. Y la casa de aquel cristiano pues no construyó, no le metió amor a su casa. Y llegó el momento en que el templo se veía y valía más que su casa. Pues cuando el pastor llegó y le dijo: oiga hermano, fíjese que quiero arreglar las escrituras de Coret, porque voy a hacer templo, que me están pidiendo. ¿Cuál templo? ¿Cuál terreno? Hermano, ¿el terreno de la iglesia? No, hágale como le haga, no le voy a dar nada, eso está mi nombre. Padre Santo, oye, cómo el corazón cambia. Buenas noches. Y dijo el pastor: ay hermano, no me hagas eso. No, pues cómo no. Y pues el templo ya valía dinero, ya estaba bonito, porque yo fui a predicar. Y el hermano me platicó, pero se estoy platicando. Y me dijo: varón, ¿tú qué harías? Y dije: lo agarro del pescuezo y se lo quito. Pero dame ese monte y con mis fuerzas. Ay, Jaimito. No, varón, es que eso no se hace. Eso no se hace, le dije. Él, desde que dio el nombre de él, ya lo hizo con ventaja, porque él sabía tu nombre. Él pudo haber dicho: es un hermano que se llama fulano de tal, él viene el domingo, pero yo le doy su nombre. Punto. ¿Sí me estoy explicando? Pues hermanos, empezaron un proceso legal. ¿Les platico o no les platico? Empezaron un proceso legal, dimes y diretes, que tuya, mía, te la presto, que yo invertí, que yo construí, pero yo lo cuidé, pero está mi nombre, y abogados para acá y abogados para allá. Y entonces llegaron a lo último, hubo amparos y contraamparos y desamparos y lo que sea. Y llegaron a la última instancia y a la última decisión de la corte de no sé qué, y lo que decidieran ahí, ya para evitar detalles, era resolutivo absoluto ya.
Y entonces el hermano se metió a un ayuno de 40 días. Y la esposa le decía, porque el hermano ya estaba grande, tú sabes, a veces los pastores estamos muy desnutridos. No, pero tú sabes, una persona adulta, si no tienes cuidado, te puede afectar un ayuno si no tienes cuidado. Pero el Señor le puso a él que ayunara 40 días y el Señor iba a confirmar. Él decía, si a mí el Señor en 40 días me dice que se lo regala el templo, se lo regala, sin ir a ningún lugar ya. Pero si a mí el Señor me dice que yo siga peleando, porque es para Él su gloria y su honra este templo, yo voy a tener este ayuno de 40 días y en 40 días a mí Dios me va a responder. ¿Por qué? Y empezó el pastor, digo, son cosas que solo el Espíritu le pone a cada quien. Pero el esposo le preocupaba y la esposa me buscó y la esposa me dijo, Pastor Jaime, a usted es el único que le hace caso. Es que nosotros, la familia, no queremos que ayune, pero no tantos días. Y deje usted que ayune y que coma en la tarde. No, a pura agua se lo quería llevar el hombre. Ay, Dios. Sí, digo, porque tú puedes ayunar 40 días y comes en la noche. O comes en la tarde verduritas, caldito, pollito, ¿no? ¡Qué padre! Pero este varón dijo, no, yo me la voy a llevar con pura agua los 40 días, así como dice la Biblia. Y aquí que truene lo que truene en el nombre de Jesús. Y oración, y se encerró. Y la llave la escondió para que nadie la abriera. Por eso la esposa me fue a buscar. Dije, hermana, bien sencillo, busqué un herrero y que abra la puerta. No, porque también la soldó por dentro. Era soldador el pastor. Es que imagínate, estaba en chino, hermano. ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? Pero el Espíritu le había puesto a él que lo hiciera. Y, oye, varón, y él me escuchaba porque estaba en ayuno y oración, no me abría la puerta. Digo, varón, mira esto, no vale la pena, así, Dios. No, dice, yo sé, dice, pero a mí me lo dijo el Espíritu. Y el Espíritu era más fuerte lo que él traía adentro que lo que yo estaba diciendo. ¿Sí me entiendes? Pues él terminó los 40 días de ayuno, le entregó a Dios su ayuno y todo empezó nomás, y pácatelas viene la resolución. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué crees que pasó? ¿Alguien sabe lo que pasó? A favor de él. Hemos decidido en la Corte Suprema de Justicia, según el artículo, papelito. ¿Quién lo hizo? A veces perdemos las batallas porque no oramos, porque no peleamos, porque no le quitamos al diablo de sus manos cochinas, mugrosas, y que el Señor nos reprenda las almas de nuestra familia. Pero a cada uno nos tiene que hablar el Espíritu. Yo no, el Espíritu. El Espíritu te tiene que hablar a ti qué tienes que hacer, orar, y no ande ayunando. Yo no quiero que ayune porque el pastor dijo, no, yo no dije eso. Estoy dando testimonio de lo que Dios le dijo a un varón, a un siervo, a un pastor. Pero ese es un Dios que es vivo, porque el Dios es el mismo que estamos predicando. ¿Sí me estás entendiendo? Hay cosas que Dios te pone a tu espíritu y que Dios te lo dice a tu espíritu y que solamente tú lo vas a hacer porque es una conexión entre tú y el Espíritu de Dios. Aquí no hay nadie, aquí nadie puede cambiarte la opinión, la decisión, solamente Dios que te lo dijo, te lo confirmó y te lo reconfirmó, y gloria a Dios y a su nombre la gloria. Y ahí está. Tristemente después el varón a los años murió, y murió no tan grande, pero ahí sigue el templo y ahí sigue la esposa predicando. Ahí sigue predicando, un templo hermoso, predicando la palabra de Dios. Porque a veces hay que guerrear, a veces hay que pelear la batalla. No te rindas antes de tiempo. ¿Sí me estás entendiendo? Y así como lo mismo, he escuchado testimonios de gente enferma, de gente que ya la mandan, ya que compren el funeral. Dijo que él compren el funeral y más para allá que para acá, ¿verdad? Como las canicas cada día más cerca del hoyo, dijo que él. Pero aquellos dicen, mi Dios me va a decir si me voy o me quedo.
y empiezan a orar, y empiezan a orar, y empiezan a guerrear, y algo pasa, y algo sucede, porque hay cosas que son espirituales. ¿Sí me estás entendiendo lo que estoy hablando? Hay cosas que están en el espíritu y hay que pelearlas en el espíritu. Hay que entrar al mundo espiritual y veremos cosas de la gloria de Dios, las arrancaremos porque el Espíritu Santo nos lo confirma a nosotros. ¿Quién te está diciendo amén en esta noche? Amén o no amén, iglesia. Pero hay que pelear la buena batalla con Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, nadie lo hizo desistir. Termino con lo siguiente, porque eso está tremendo, y dejamos el resto del capítulo para la semana que viene. ¿Quién dice amén? Pues es importante venir. ¿A quién le está gustando esto? No me dejen solo, vénganse. ¿En qué versículo nos quedamos? En el 15. Después de estos días, hechos ya los preparativos, dijo Pablo, estando listo, salimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos discípulos, o sea, me acompañaron trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien ahí nos hospedamos en Jerusalén. Y yo quiero después hablarte la semana que viene acerca del tema de la profecía, porque tenemos que aprender mucho del tema de la profecía. Algunos de ustedes han profetizado y ni siquiera han sabido que han profetizado. Algunos de ustedes no saben ni lo que es una profecía, pero yo quiero que sepa lo que es una profecía. Una profecía, usted puede hacer actos proféticos. ¿Me estás escuchando en esta hora? Pueden ser actos proféticos. Una profecía puede ser hablada. No tienes que voltear los ojos. No me salgas con ese cuento a mí, porque no estamos levitando y no estamos en otro planeta, estamos en la tierra. Una profecía puede ser así. Una profecía puede ser una plática normal, pero porque tú sabes lo que traes en tu corazón. Imagínate, tú estás en adulterio y alguien te empieza a hablar de adulterio. No dejes la mujer de tu juventud, impácatelas, y tú adentro sabes que estás en adulterio, y tú dices, casi le estoy diciendo, cállate. ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? Hay profecías que tenemos que discernir, que tenemos que examinar y que tenemos que escuchar. Pero dijo Pablo estas palabras: no menosprecien las profecías. Póngase de pie, por favor.